Muy bien, vamos a hablar de la pobreza, pero vamos a hablar de la pobreza y de las alternativas que pueden evaluarse a la hora de abordar seriamente este problema, que es uno de los problemas más graves, si no el más grave que tiene nuestro país. Tiene la gentileza de acompañarnos el licenciado Gustavo Asperue, del Instituto Acton, también es secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, que va a estar disertando esta tarde a las 19 en la Bolsa de Comercio en nuestra capital. Gustavo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Por la invitación. Bueno, más allá de la gravedad de que en un país no se tengan cifras oficiales sobre el nivel de pobreza y que estos datos cada vez que aparecen por parte de algún organismo en particular son atacados y cuestionados por el gobierno, que debería llevar adelante políticas activas para combatir la pobreza, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de abordar esta problemática que ustedes creen es la más grave por la que estamos atravesando en el país, ¿no? Bueno, es una problemática indudablemente muy grave porque afecta directamente a seres humanos y muchos, y no solamente en el presente, sino que seguramente compromete también ahora el futuro. Pero lo que yo quiero decir es que un poco el enfoque que traemos desde el Instituto Acton y la presentación que haremos esta tarde de Poverty Cure, que es una red internacional que enfoca el desafío de la pobreza buscando el protagonismo del pobre, ¿no? Nosotros creemos que el ser humano es un ser que tiene una capacidad creativa y que es la principal fuente de riqueza. Además, todos los países que hoy son ricos fueron pobres, ¿no? Y la pregunta no es por qué hay pobres, sino cómo se genera riqueza. Nosotros venimos básicamente a generar un debate, a proponer un cambio de enfoque, no tanto quizás acciones concretas, pero las acciones concretas deben estar inspiradas en buenas ideas, porque corremos el riesgo de hacer daño. Con buena intención se puede hacer daño. Y creemos que es lo que pasa muchas veces con políticas de tipo asistencialistas, no solamente en Argentina, sino pensemos en los grandes programas de ayuda para el desarrollo que se destinaron, por ejemplo, a África, y que han terminado en un fracaso, porque básicamente no han contribuido a generar desarrollo genuino en las comunidades locales. Así que ciertamente es un desafío, es una situación muy grave, que tanta gente en nuestro país pase por esas circunstancias, pero nosotros creemos que la pobreza tiene cura, ¿no? Poverty Cure en inglés es eso, ¿no? La cura de la pobreza. Si recordamos algunas cosas, tampoco es que lo que traemos sea algo tan novedoso, es simplemente recordar cómo se genera riqueza y que la fuente principal de riqueza es el ser humano. Tanto la economía clásica, fundada por Adam Smith y sus discípulos, como incluso las verdades fundamentales de la tradición cristiana, porque Poverty Cure es una red internacional que está inspirada también en valores religiosos, además de principios económicos, lo que nos dicen es que la generación de riqueza depende del trabajo humano, y por lo tanto de unos valores y de una cultura que generan actitudes favorables al emprendimiento, a la asociación, a la confianza, al comercio. Cuanto más nos especializamos mediante la división del trabajo y más comerciamos, más prosperidad generamos para nuestras comunidades. Y también es importante, por supuesto, lo que llamamos el marco institucional, que es lo que nos permite cooperar pacíficamente en un sistema social. Y que haya orden, que haya paz, que se respete la libertad, que se respete la propiedad. Eso a veces lo resumimos en el concepto de imperio de la ley, Estado de Derecho. En cambio, si hay arbitrariedad legal, si hay corrupción, si gana plata el que está acomodado, el privilegiado, el que es amigo del funcionario de turno, eso es muy desmoralizador y sobre todo desalienta la inversión, que es lo que desesperadamente necesitamos para aumentar la productividad y para que los ingresos en términos reales de todos nosotros, y en especial de los más pobres, les permitan progresar. Usted citó varios factores que hacen a la realidad que diariamente uno puede observar en las ciudades más pequeñas hasta en las grandes urbes, ¿no? Y en esto tiene su responsabilidad el poder político y un montón de actores que conformamos la sociedad. ¿Cómo resolver la cuestión en función de lo que usted termina de mencionar cuando hay sectores absolutamente excluidos, que hace años que no forman parte del sistema, generaciones perdidas que nunca incursionaron en el mundo del trabajo, que nunca fueron incentivadas a formar parte de este sistema del cual, gracias a Dios, hoy nosotros tenemos la suerte de estar de este lado? ¿Cómo llegar a esos sectores que hoy por hoy están al margen de todas estas posibilidades? Sí, a mí no
no me gusta, sí creo que hay excluidos, pero porque los hemos excluido, ¿no? Hay un sistema totalmente hostil a los más pobres para que puedan trabajar, asociarse y emprender. Muchas veces el trabajo de los más pobres se da en el marco de la marginalidad o de la informalidad, porque los costos burocráticos, administrativos y legales son imposibles de solventar para ellos. Pero ahí dijiste una frase de generaciones perdidas y la verdad que no entiendo perfectamente a qué te referís, pero creo que nada está perdido. No digo que sea fácil el desafío. Lo digo ahora, en el sentido de que hay padres, hijos, nietos que nunca han trabajado y que va de generación en generación. Es terrible, ¿no? Siempre digo que uno después puede mandar a un chico a la escuela, pero si nunca vio a su padre trabajar, esa marca, digamos, educativa o deseducativa es realmente muy fuerte y muy difícil de superar. Pero me refiero a que en Poverty Cure lo que decimos es que hay que pasar del asistencialismo a la asociación, hay que ver a los pobres como un prójimo de los cuales tenemos mucho para aprender. Les hemos hecho mucho daño. Con el asistencialismo los hemos condenado a cierta pasividad y dependencia que seguramente muchos de ellos han contribuido a no generar los hábitos y las actitudes que son necesarias para incorporarse al mundo del trabajo y al mundo del comercio. Pero de todas maneras, el desafío es acercarnos a ellos, asociarnos con ellos. Hay muchas iniciativas a nivel internacional, de hecho Poverty Cure está formado también por instituciones y empresas que tratan de acercarse a comunidades locales muy pobres, no para darles dinero, no para decirles lo que tienen que hacer, sino para ayudarlos a descubrir los talentos, los valores que tienen ahí y en todo caso darles una mano para que pasen de pedir limosnas a emprender. Claro, ¿cómo se hace esa transición? Porque sobre todo en época de campañas políticas viene un candidato que dice no van a cobrar más aquellos que no trabajen, vienen otros que dicen los planes sociales hay que mantenerlos, hay que darles el respaldo de una ley para que el gobierno que viene no pueda tocarlos si seguimos como estamos. Es decir, me parece que el sentido común y la mayoría de la población dice no se puede seguir eternamente asistiendo a personas que nunca van a desarrollarse como tales, claro, sino no van a poder mejorar sus condiciones de vida. Pero ¿cómo se hace esa transición, digamos, del asistencialismo a la posibilidad cierta de que estas personas se asocien en pos de una actividad que les permita vivir más dignamente? Sí, a mí me gusta ver a los planes sociales como integrantes de una especie de círculo vicioso, ¿no? Es decir, primero hay un sistema y un conjunto de ideas vigentes, pues eso también es muy importante, ¿no? Es decir, cuando uno se cree víctima, cuando uno se cree que no puede, y bueno, no puede, que condena a mucha gente a la marginalidad. Y luego ese cuadro se completa con subsidios y asistencia para que más o menos permanezcan ahí. Supuestamente lo llamamos derechos o decimos que eso es darle dignidad, pero todos nosotros sabemos que por esa vía, a lo máximo a lo que pueden aspirar es a seguir en esa situación. Entonces, como no es el único integrante de la cadena el subsidio o el plan social, sino que es más amplia, yo diría que tenemos que mirar el panorama concreto y preguntarnos cuántas leyes, trámites y trabas no tenemos que desarmar para permitir que los pobres que hoy están trabajando lo puedan hacer en condiciones de formalidad y empezar a tener más oportunidades de tener nuevos clientes, nuevos socios, crédito, por ejemplo. ¿Cuántas cosas habrá que modificar en materia de regulaciones y costos laborales? No puede ser que, habiendo problemas de empleo para tanta gente, empresarios pequeños, medianos, compañías chiquitas, hagan todo lo posible por no contratar a nadie, porque legalmente se compran un problema. Alguien tiene que decirlo. Es decir, ¿quién es el más perjudicado por todas esas regulaciones y cargas sociales? La gente con menos calificación profesional, la gente con menos relaciones, con menos contactos, los más pobres. De nuevo, también, es decir, ¿qué está pasando con la inversión en la Argentina? ¿Estamos generando un clima de seguridad jurídica, de perspectiva de futuro, que a nosotros mismos y a otros nos den ganas de invertir? Porque no nos engañemos. La demanda de trabajo y el crecimiento de la productividad del trabajo, que es lo que hace que los ingresos sean mayores, depende del ahorro y la inversión. Y si el contexto jurídico y político desalienta la inversión, lo único que podemos esperar es mayor pobreza. Ahora, esto que yo estoy planteando es un marco complejo, porque a todos nosotros que nos desespera la pobreza queremos saber qué podemos hacer ya mismo, salir, atravesar esta puerta y decir yo quiero ayudar ahora. Hay mil maneras de ayudar ahora, pero
miremos el panorama más amplio. Si queremos realmente, como país, como comunidad, superar el desafío de la pobreza, las reformas institucionales son indispensables, el aliento del ahorro y la inversión, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, y en materia de ayuda a los pobres, acercarnos a ellos, ver la manera de asociarnos a ellos, ver la manera de cómo ayudarlos a mejorar sus propios emprendimientos, a formalizarse, a que tengan mayores oportunidades de obtener clientes, socios, crédito, etcétera, acceso a la propiedad. Son cosas que parecen muy abstractas, pero la ciencia económica nos explica que son precisamente esos principios los que han permitido prosperar y hacerse ricos a los países que hoy son ricos. Todos venimos de la pobreza, hay que irse algunas décadas o siglos para atrás, y no había país rico. Había algunos ricos, como también hay algunos ricos en países muy pobres, pero no queremos eso. Licenciado, escuchándolo, con su diagnóstico, con su lectura respecto a la realidad y observando los números que difundió el Observatorio de Deuda Social de la Universidad, da la impresión de que vamos por el camino contrario, ¿no? 11 millones de pobres en la Argentina, casi el 30%, un número elevadísimo de indigentes. Digo, primero hay que reconocer el problema desde el Poder Central y después abordarlo con todos estos aspectos, ¿no? Sí, sin duda, me parece que no tiene sentido discutir si en la Argentina hay o no hay pobres. Creo que eso ya, en fin, es como perder el tiempo, parece casi un chiste. Y más allá de los números, cifra más o cifra menos, los pobres son muchos, y nos escandaliza, me parece, cuando uno mira la historia de la Argentina en una perspectiva más amplia, ser uno de los pocos ejemplos, quizá en el mundo, de un país que ha decaído. Argentina nunca fue un país perfecto, como yo creo que no hay país perfecto. Pero relativamente y comparativamente, la Argentina es un ejemplo de decadencia a nivel internacional de los últimos, digamos, 80 años, 90 años. Eso tiene que llamarnos a la reflexión, porque el mundo, con todos los problemas que existen, la mayoría de los países del mundo no han experimentado decadencia en términos sociales y socioeconómicos como nos ha pasado a nosotros. Y yo creo que hemos perdido ciertos valores fundamentales y cierto marco institucional que, sin ser perfecto, reitero, hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX atrajo a miles de inmigrantes que no venían a que nadie les regale nada, sino a trabajar. Y a que aquí se respetara su vida, su libertad y el fruto de su esfuerzo. Después hemos querido inventar alguna otra cosa, que el Estado puede ser el generador de la prosperidad. Y yo creo que si el Estado quiere ocuparse realmente de la prosperidad y le interesan los pobres, lo primero que podría hacer es quitar todo tipo de trabas que hoy le impiden a los más pobres trabajar formalmente y generar las condiciones más propicias para alentar el ahorro y la inversión productiva. Y no que el que pueda ahorrar un peso tenga miedo de qué hacer con él y cómo llevárselo, sacarlo, guardarlo o hacer alguna cosa que no le genere un riesgo porque no se sabe qué cosa va a hacer el gobierno mañana, la semana que viene, el gobierno que venga, etc. Eso hay que reconocer que es un factor muy negativo porque se genera prosperidad si pensamos en un futuro. Si tiene sentido emprender y trabajar y asociarse, si creemos que hay futuro. Pero si en el futuro no sabemos si vamos a poder disponer del fruto de nuestro trabajo, más bien volvemos la mira al corto plazo y a consumir lo que tenemos o lo que no tenemos, y nuestro destino no va a ser de desarrollo, lamentablemente. Licenciado, bueno, quienes quieran escuchar más sobre este tema pueden acercarse esta tarde a las 19 en la Bolsa de Comercio. A las 19 horas están todos invitados. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por haber accedido a nuestra invitación. Un gusto. ¿Sí?